Vamos a hablar un poquito, que me está comentando la gente, de el orden de los ejercicios. Entonces, más que el orden de los ejercicios, vamos a priorizar cómo enfocaría yo en diferentes niveles deportivos de la persona, desde principiante, intermedio, avanzado, cómo desarrollaríamos, por ejemplo, la rutina de ejercicios para darle un mayor enfoque y focalizar más el esfuerzo en lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, nos vamos al ejemplo de la pierna, un chico que me entre por el gimnasio y sea principiante, yo le haré unas rutinas básicas. Le haré que caliente bien con la bicicleta, le haré series de precalentamiento y de calentamiento, por ejemplo, en una prensa atlética, y luego el siguiente movimiento será, lógicamente, la prensa atlética. ¿Por qué? Es un movimiento general que implica varias articulaciones, tobillo, rodilla y cadera, y trabaja cadenas musculares completas, desde abdominales, lumbares, glúteos, abductores, cuádriceps femorales y gemelos. En un nivel principiante eso es más que correcto. ¿Por qué? Buscamos un acondicionamiento físico tanto de las articulaciones como de los tendones, los ligamentos y la musculatura en general. ¿De acuerdo? Y ese sería el camino, digamos, correcto, a mi modo de ver, para un nivel principiante. Con una rutina que podría ser entre 3 y 4 ejercicios, podríamos luego hacer, por ejemplo, una jaca, podríamos hacer luego unas tijeras y al final le metería, por ejemplo, las extensiones de cuádriceps, que es el único movimiento que hay ahora mismo para hacerlo específico, analítico, que focalice, y lo haría después de, digamos, toda la energía que he traído al gimnasio, gastarla o focalizarlo en ejercicios básicos. Y terminamos con un ejercicio analítico para dar énfasis exclusivamente a ese músculo. Nivel principiante. Te hablo del ejemplo de la pierna, pero podría ser trasladado a cualquier otro músculo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nos vamos a un dorsal, sí que es cierto de que la espalda, el rey sería tanto las dominadas como los remos con barras, pero si, por ejemplo, vais a los gimnasios y veis que esas personas, que es correcto, pero bueno, están tirando del cable a una mano, con una contracción y tal, sí, todo esto funciona, pero a nivel principiante quizá no es lo más indicado. Tú tienes que hacer primero una base de fuerza, una base de acondicionamiento de tendones, ligamentos y articulaciones con cargas progresivas, pero esto es un trabajo de vuestro entrenador, ¿de acuerdo? Y con esos ejercicios de grandes cadenas musculares, con un remo, con unas dominadas, el cuerpo irá ganando fuerza, que es un requerimiento básico para lo que tiene que ir viniendo después, aumentando las intensidades. Por ejemplo, ahora nos trasladamos a un nivel intermedio. Si volvemos al mismo ejemplo de la prensa, no sería descabellado pues hacer exactamente lo mismo, pero a lo mejor sí que puedes hacer series de extensiones de cuádriceps para hacer una pequeña preexhaustación. ¿De acuerdo? Un nivel intermedio se supone que es una persona que ya lleva 1, 2, 3 años entrenando, con un nivel serio, 3, 4, 5 veces por semana, y ya tiene ese acondicionamiento de tendones y articulaciones y puede soportar con buena técnica cargas superiores, por ejemplo, en esa misma prensa atlética. ¿De acuerdo? Entonces, haces una pequeña preexhaustación, básicamente para meterle sangre, bombear esos músculos y luego ya te pasas a los ejercicios básicos y ahí ya haces tus series estándar de 4 series, de 12, 15, 18, 6, lo que queráis inventaros o os diga vuestro entrenador, ¿de acuerdo? Cualquier otro grupo muscular a nivel intermedio, lo mismo. Por ejemplo, nos vamos a un pecho, haces series de calentamiento, te vas a tu press de banca, a tu máquina de press, pero no empezarás con unos cruces, no empezarás con un contractor. ¿Que no es incorrecto? Pero yo no lo enfocaría así, ¿de acuerdo? Series previas de calentamiento y directamente empiezas con tus preses. Preses de banca, press inclinado, press declinado y podrías terminar con un par de ejercicios de movimientos específicos, que sí que podría ser un contractor, de cualquiera de las variantes que tenga, unos cruces en polea con salidas por bajo, salidas intermedias, salidas por arriba, ¿de acuerdo? Ahora nos pasamos a un nivel avanzado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en mí mismo de qué es lo que yo hacía en mi última época de culturista, digamos, a nivel profesional. Yo si, por ejemplo, tenía que hacer la pierna, ¿qué es lo que hacía? Hacía una preexhaustación total
con ejercicios específicos. Entonces me iba, por ejemplo, a la máquina de extensiones de cuádriceps y entonces podía hacer a lo mejor una serie de 20, una serie de 15, una serie de 12, una serie de 10, luego una serie de 15, de 20 y de 25. Hacía como una bajada y una subida, ¿de acuerdo? Pero trataba de agotar parcialmente la fuerza que tenían los cuádriceps en ese momento. Luego me podía pasar a un femoral. Es el músculo antagonista, pero luego esto explico el porqué. Y en una máquina de femoral a una pierna o femoral tumbado hacía prácticamente lo mismo. Le hacía un trabajo específico y analítico para que este femoral no tenga tanta fuerza a la hora de llegar al ejercicio básico. Y podría rematar a lo mejor también un tercer ejercicio con una sentadilla frontal que es muy analítica para las cabezas frontales de los cuádriceps, ¿de acuerdo? O una sentadilla búlgara o unas tijeras, gimnasio para arriba, gimnasio para abajo. Y después de esos 3 o 4 ejercicios analíticos, que esto ya es media hora, 3/4, me pasaba a los básicos. Depende de cómo tengas el día, de te duele más un poco menos las rodillas o la cadera y demás, hacías una jaca. Yo soy más amante de la jaca. La prensa pienso que es un movimiento que se le puede poner mucho peso, pero quizá te carga demasiado la parte superior del cuádriceps a la altura de la ingle y no te da una sensación de proporción y simetría, pero cada uno es un mundo y que decida lo que quiera. Me pasaba a la jaca y en la jaca, como ya venía totalmente caliente y totalmente exhaustado, me vendaba las rodillas y entonces empezaba a hacer a lo mejor entre 6 y 10 repeticiones. Y entonces ahí ya das el do de pecho. Bajas a 90 grados, poquito más, subes hasta arriba y los tiempos de descanso en esos niveles, al igual que en la preexhaustación, no pasaban de 40 o 50 segundos. Cuando pasas a los básicos, los tiempos de descanso son de hasta 5 minutos, tranquilamente. Y en esa jaca, pues yo rozaba o trabajo con un compañero de entreno y le pedía, después de hacer 6, 8 o 10 repeticiones, que me ayudara a completar 2 forzadas, quizás 2 negativas, y luego podría aplicar un rest pause, una triple descendente, un drop set, como se diga esto ahora, y ya está, ¿de acuerdo? Y ahí era, digamos, ese ejercicio ya para destruir totalmente prácticamente el cuádriceps y lo dejaba. Luego me podía pasar a hacer para el femoral un peso muerto, repetimos lo mismo, cinturón bien apretado, agarraderas y tirar con fuerza y manejar pues 100 y pico kilos en peso muerto. El gemelo que forma parte de la pierna lo puedes hacer el día de hombros o lo puedes hacer al principio de la rutina de piernas si eres de esas personas que trabaja la pierna solo una vez a la semana y la hace completa. Formas, maneras, hay docenas, todas funcionan, tienes que encontrar la que hace. Entonces, para sintetizar, nivel principiante, ejercicios básicos. Perfecto, ningún problema. Es lo que hay que hacer y terminas con algún ejercicio de concentración, un ejercicio de aislamiento. Pierna, cuádriceps. Un nivel intermedio, podemos empezar con una ligera preexhaustación, le metemos en medio 2, 3 o 4 ejercicios básicos y terminamos con un ejercicio ya de aislamiento. A nivel profesional o nivel experto, yo soy amante de preexhaustación total. También lo digo porque yo en ciertos momentos puedes manejar mucho peso. Manejar tanto peso, llegará un momento en que las rodillas se van a resentir. Pero claro, si hablamos que en una sentadilla yo era capaz de manejar con barra libre 250 o 270 kilos en una prensa rozando los 500, y porque no se podía poner más. ¿Me explico? Llegar hasta eso y siempre entrenar de la misma manera, las articulaciones sufren. Y ahora sí que es cierto de que cuando sois jóvenes las articulaciones las tenéis bien, pero el día de mañana irlas cuidando, ¿de acuerdo? Luego podemos hacer esto ya es rizar el rizo, lo que voy a decir ahora. Imaginaos, por ejemplo, de que tenéis un grupo retrasado y en este caso sería el pectoral. Hablamos de lo que serían los motores secundarios del pectoral y lo que también se denomina músculo parásito. Para darle más énfasis, por ejemplo, al pectoral, yo en mi caso, y en otros muchos, lo que hacemos es intentar trabajar primero la cabeza anterior del hombro. ¿Por qué? Porque es uno de los motores secundarios. Motor secundario en este caso del pectoral sería el tríceps, pero hay un músculo parásito que sería la cabeza anterior del hombro. Que a veces por esfuerzo, por una técnica deficiente o porque sois muy fuertes en ese grupo muscular, vosotros creéis que tiráis con la barra hacia arriba con una intensidad brutal, pero hay otros músculos
que son los que se llevan verdaderamente la tensión. No es la primera vez que podéis ver grandes brazos con unos tríceps descomunales y un pectoral relativamente regular. ¿Y es por qué? Porque la manera de entrenar de esa persona se le deriva la tensión a los brazos o al hombro. Entonces, por ejemplo, yo en otra época, ¿qué es lo que hacía? Esto que digo es una cosa muy de sensaciones, ¿eh? O sea, no lo toméis al pie de la letra, pero es por el tema de músculo motor secundario y músculo parásito. Si quería hacer el pectoral, primero entrenaba el tríceps y hacía un preagotamiento del tríceps. No es que hiciera un entrenamiento del tríceps al uso, con preses franceses, fondos entre bancos, en la máquina, extensiones en polea, pero sí que le hacía 4, 5, 6 series un poco duritas para preagotarlo. Y luego tocaba el deltoide anterior, con elevaciones frontales con barra, con mancuernas, con polea, todo eso que ya habéis visto en otros vídeos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago? Gasto el motor secundario, gasto el músculo parásito de tal manera que el pectoral en sí mismo, cuando tenga que hacer fuerza, no recibirá en teoría tanta ayuda de otros grupos, ¿de acuerdo? Este es un tema que tendréis que consultar con vuestro entrenador y demás, pero hablamos de un nivel muy elevado y rizando el rizo y buscando sobre todo proporción y simetría, que es lo que a mí me gusta en este deporte. ¿De acuerdo? Y básicamente, pues es esto. Nivel principiante, de una manera, nivel intermedio, otra, nivel experto, una más. Y ahí está, como os he puesto el ejemplo de cómo pondría yo el orden de los ejercicios. Y al final, como os he dicho, músculo motor secundario del pectoral, por ejemplo, tríceps y un músculo parásito que sería el deltoide anterior. Si, por ejemplo, habláramos del dorsal, ¿qué es lo que haría? Preagotaría primero el bíceps, porque soy muy fuerte cogiendo una mancuerna y tirando, pero también trabajaría el deltoide posterior con los pájaros o con las remos para agotarlo. ¿De acuerdo? Espero que entendáis el concepto. Preguntas, ya sabéis, dadle duro.